Cada día recibimos muchísimos mensajes, muchas peticiones de oración de pastores, de iglesias, de hermanos alrededor de la faz de la tierra, que por distintos motivos están pidiendo al cuerpo de Cristo, al resto de la iglesia sobre las naciones, que oren por ellos. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a unir más que nunca a otras congregaciones, a otros pastores, a otras iglesias, a otros hermanos que están clamando para que el Señor en este tiempo extraño, en este tiempo difícil, nunca nos habíamos imaginado que pasaríamos por algo así, que en este tiempo nuestra fe no decaiga, que en este tiempo el ánimo, la fuerza, la fe de la iglesia se mantenga firme y podamos salir de esta prueba en victoria, renovados y fortalecidos en el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes en esta tarde un versículo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Es un versículo muy conocido. Todo el capítulo 15 habla prácticamente de la resurrección, pero el versículo 58 es hermoso. El versículo 58, que muchos de nosotros, gracias al Señor, conocemos de memoria, encontramos en estas palabras unas órdenes, no unas sugerencias ni unas propuestas, sino unos imperativos a tener en cuenta, y ahora más que nunca. El texto de la palabra de Dios dice así: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gustaría, ustedes que están en sus casas con sus Biblias abiertas, que los pudiéramos leer todos juntos en esta tarde. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a leerlo juntos. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, como siervo de Dios, había recorrido muchas regiones llevando el evangelio. Había ganado centenares, miles de almas para Cristo. Había levantado obreros en muchas de las congregaciones que él había abierto y pastoreado por un tiempo. Se dedicó también a escribir cartas, epístolas, y mandarlas a esas congregaciones para ayudarles, para que siguieran adelante en la fe y para que no decayera su ánimo ni sus fuerzas. Había pasado todo tipo de dificultades, cárceles, malos entendidos, naufragio, había sido azotado, había sido apedreado, en fin, la lista de sufrimientos de este varón de Dios es realmente impresionante. Pero él sabía perfectamente de que en el ministerio, en nuestra relación con el Señor, hay dos elementos fundamentales. Uno es la firmeza y otro es la constancia. Firmes y constantes, siempre creciendo en el Señor. Aquí, hermanos, se nos habla acerca de la importancia de perseverar, de mantenernos firmes, no importa la situación por la que estemos atravesando, no importa el estado de ánimo, no importa si estamos siendo apoyados o estamos siendo traicionados y perseguidos. La firmeza y la constancia es algo fundamental para que una vida cristiana, para que un ministerio, para que una congregación vea permanentemente el respaldo de Dios. Miren, yo he hecho una pequeña lista, digo una pequeña lista porque son muchos los ejemplos que podríamos poner, pero quiero que piensen por un instante en aquella obra inmensa, en aquella mega estructura que una serie de personas decidieron hacer para demostrarle a Dios que podían llegar a su trono, podían llegar a su presencia, según creían y pensaban ellos, sin necesidad de acatar el sistema que Dios había establecido de presentarse a Él por medio de sacrificios de animales. Estoy hablando, como bien saben ustedes, de la famosa Torre de Babel. La Torre de Babel, aquel sigurat, el objetivo era unirse, pero para lo malo. El poder de la unidad. Ellos descubrieron que si se unían y se mantenían firmes y cohesionados y permanentes en aquella obra,
aunque no fuera una obra dirigida o pedida por el Señor, ellos podían obtener grandes resultados. No fueron destruidos, como por ejemplo la generación de los tiempos de Noé. Pero dice la Biblia que Dios tuvo que intervenir directamente en aquella obra y detenerla y confundir las lenguas. Porque el Señor sabía perfectamente que se habían propuesto por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier situación, empezar y terminar aquella obra. Fíjense que hasta para lo malo, ellos se dieron cuenta de que unidos, firmes y constantes, lograrían sus objetivos. Y Dios, repito, tuvo que intervenir y frenar aquella obra, porque nada ni nadie les iba a desanimar, nada ni nadie iba a impedir que aquella obra se terminara. Aprendieron a unirse, para lo malo evidentemente, y aprendieron el secreto de la perseverancia, de la constancia, aunque fuera para una obra no ordenada y pedida por el Señor. Pero fíjense, por ejemplo, en la vida de Noé, un hombre que marcó una diferencia en su generación. Toda su generación era un desastre. Ese fue uno de los motivos por el cual decidió intervenir y decir: basta, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar de nuevo. Noé era un hombre diferente. No era justo delante de Dios. Era una luz en medio de tanta oscuridad. Era un hombre sometido a Dios. Era un hombre que servía a Dios. Y no solamente él, sino su familia. Y él recibe la orden de construir un arca. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Noé construyendo aquel barco? No fueron 2 días, ni un par de meses, ni siquiera un par de años, sino nada más y nada menos que 120 años. 120 años en los que seguramente más de una persona en su época se rió de él, se burló de él, en los que seguramente habrán pasado, digo yo, en algún momento la tentación de ceder a la tentación de tirar la toalla, pero supo involucrar a sus hijos, a las esposas de estos y a su matrimonio en una obra que sí Dios había dicho que se construyera, la famosa arca, que más de Noé yo la llamaría el arca de Dios, aunque fue hecha por Noé. Y hay secretos en la construcción de ese arca que volvemos otra vez a ver, como los vimos cuando aquella gente quiso construir aquella torre, la famosa torre de Babel. La constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo, la unidad entre ellos, y aquella obra que se empezó, al final aquella obra sirvió como un medio para que pudieran salvarse ellos y miles o cientos de animales que hasta el día de hoy existen y podemos verlos gracias a la perseverancia y a la constancia de Noé en su época. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco estuve hablando acerca del personaje de Nehemías? Un hombre que tiene un buen puesto de trabajo. Él es el copero del rey. Él vive bien. Él no está viviendo en Jerusalén, pero recibe información de unos que vienen de Jerusalén y le informan de que la ciudad está totalmente destruida. No existe el templo. Las murallas han sido derrumbadas. Toda la ciudad es un montón de escombros. Y él se quebranta y él ora al Señor y al final todos conocemos la historia. Cómo el rey le permite ir a Jerusalén y reconstruir aquellas murallas. El trabajo era durísimo, durísimo, hermanos. Tenía que animar a la gente que estaba desanimada. Llevaba recursos, pero de nada iban a servir si la gente no se animaba y se ponía manos a la obra. Nehemías sabía perfectamente que iba a ser un trabajo arduo, difícil, pero él fue siempre un hombre constante, siempre fue un hombre fiel, un hombre que se mantuvo firme en la determinación de construir aquellas murallas. No lo iban a hacer en un par de días, ni en un par de semanas, sino que tardaron nada más y nada menos que 52 días. Un milagro, sin lugar a dudas, un auténtico milagro. Todavía se pueden ver las ruinas del templo de los tiempos de Nehemías en la ciudad de Jerusalén. Hubieran podido pararse a las 3 semanas o al mes y decir: ya estamos cansados, ya no aguantamos más. Tenemos todo tipo de problemas, de adentro, de afuera, nos critican, nos atacan. Pero sin embargo, aprendieron el secreto de estar unidos en la adversidad, soportar cualquier tipo de presión interna o externa, mantenerse firmes, determinados a terminar la obra de Dios,
y ser constantes en el trabajo para nuestro Dios. Estamos viendo ejemplos bíblicos de cómo la constancia, la firmeza, la fidelidad al llamado, al trabajo de Dios, siempre será positivamente recompensado por nuestro Dios. Cuando se construyó el templo de Jerusalén, aquel templo extraordinario en la época del rey Salomón, hijo de David, no se construyó en 3 días. Miles y miles de personas tuvieron que trabajar cortando madera, viniendo del extranjero con herramientas específicas para poder construir aquel templo. Mucho tiempo se tardó en levantarlo, pero al final el templo se inauguró, la gloria del Señor descendió en el templo y aquel lugar se convirtió en la casa por un tiempo del Señor, donde el Señor moraba gracias a la fidelidad, gracias a la constancia, a la determinación de Salomón y todas las personas que trabajaban con él. Y amados hermanos, podríamos hacer una lista enorme de ejemplos. Quiero ponerles uno más. Ayer a la noche se celebró Pesaj, la famosa fiesta de la Pascua. Miles de judíos, millones de judíos en todas partes del mundo celebraron la liberación. Cómo lograron salir de Egipto después de 400 largos años de esclavitud. Salieron, es verdad, salieron de una forma milagrosa. Vieron la gloria del Señor aproximadamente durante un año. Cada una de aquellas plagas demostraba el poder y la autoridad y la superioridad de Dios. Las divinidades, los dioses, las imágenes de los egipcios no sirvieron para nada. El mismo heredero al trono, el hijo del faraón, murió porque era el primogénito. Y lograron salir, vieron la gloria de Dios. Ha sido uno de los milagros más grandes de toda la historia de la humanidad. La única vez que Dios decide intervenir a favor de un pueblo de esclavos y convertirlos en su pueblo. Pero ya habían salido, gloria a Dios, pero aún no habían llegado al objetivo. Una cosa era dejar Egipto y otra cosa era llegar a Canaán. Obstáculos por el camino, todo lo que se puedan imaginar y más. Falta de agua, falta de comida, calor, frío, enemigos, el mar rojo por delante, etcétera, etcétera. Pero llegaron. Pudieron haber llegado antes. La Biblia nos enseña en la carta a los hebreos que por desobedientes, por rebeldes, por falta de fe, no llegaron cuando tenían que haber llegado. Pero al final logran cruzar el río Jordán y logran conquistar la tierra de Canaán. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Por supuesto, la misericordia, el aval, el respaldo del Señor. Pero también volvemos a ver el principio de la unidad, el principio de la perseverancia y de la firmeza en los caminos del Señor. Y amados hermanos, hoy en día todos y cada uno de nosotros también tenemos que darnos cuenta de que si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y avanzar y profundizar en las cosas del Señor, la Biblia también en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que ser, por ejemplo, perseverantes en la oración. Y ahora más que nunca, perseverar en nuestra comunión diaria con Él. Ahora ya no dependemos de un culto, digamos, en el sentido de que venimos a la iglesia y estamos aquí, sino ahora ya hemos entrado en otra etapa, en otro nivel. Ahora ya hay una dependencia directa con el Señor. Siempre ha tenido que ser así, pero ahora más que nunca. Perseverantes en la oración, perseverantes en la lectura de la palabra, perseverantes en todo lo que queramos obtener en la vida. La perseverancia, la firmeza, la constancia son elementos indispensables. Si usted quiere perder peso y entra en una dieta y comienza a hacer ejercicio, usted tiene que ser perseverante. Usted no puede estar 2 o 3 días animado, privándose de una serie de alimentos y después volver al 4º o 5º día lo mismo. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que ser perseverante y tiene que ser constante. Si usted quiere aprender a hablar otro idioma, usted tiene también que ser perseverante, tiene que ser constante. Y por eso, amados hermanos, todo en la vida se consigue a base de lucha, a base de esfuerzo, a base de perseverar y a base de ser constantes en el Señor. Cuando Josué, el que ocupó el cargo de Moisés, el responsable de introducir en la tierra prometida al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, una de las cosas que el Señor le repitió en varias ocasiones fue: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, vendrán momentos en los que quieras tirar la toalla, en los que pienses que lo que estás haciendo es en vano, no sirve absolutamente para nada, pero no es cierto, no es cierto.
todo lo que hagamos para el Señor. Dice la Biblia, lo hemos leído esta tarde, todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez sembramos y no veremos la cosecha de todo lo que hemos sembrado, o a lo mejor sí, pero da igual. Nosotros tenemos que ser fieles al llamado. Tenemos que ser responsables con la carga que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros y no dejar que nada ni nadie nos desvíe y nos distraiga de la meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el peso que nos asedia y corriendo con paciencia. En otras palabras, hermanos, la vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida llena de comodidades, sino más bien todo lo contrario. Pero ahora, fíjense ustedes, Dios nos está dando tiempo para estar quietos, para poder escudriñar las Escrituras, para poder renovarnos en el Señor, para poder profundizar en nuestra relación con Él. Tiempo, hermanos, es lo que a algunos les faltaba tanto y ahora lo tienen de sobra. Pero ahora tenemos que ser cada día en nuestras casas perseverantes, constantes, empezar el día con el Señor, estar ocupados todo el día en las cosas del Señor, no estar ociosos sin saber qué hacer, aburridos, porque la ociosidad es uno de los peores enemigos del creyente. Quiero darles algunos puntos que nos pueden ayudar para convertirnos en personas perseverantes y constantes en los caminos del Señor. El primero es este: no ceda a la tentación de rendirse. El diablo probablemente vendrá a susurrarle a sus oídos: mira lo que estás pasando, no puedes trabajar, no puedes salir de tu casa para atender tu negocio, mira cómo te trata tu Dios, ¿de qué te sirve leer tanto la Biblia y orar y congregarte y ser un buen padre, ser una buena madre? Hermanos queridos, el diablo es un ser tremendamente perverso y astuto, que se va a encargar de hacer su trabajo. Y su trabajo consiste en susurrar, en murmurar, en traernos malos pensamientos y que claudiquemos y que no sigamos avanzando en este tiempo, sobre todo, para poder salir victoriosos y fortalecidos de esta prueba. No cedan a ninguna tentación, no cedan a ningún dardo de fuego del maligno, sino todo lo contrario. En segundo lugar, renuévese. Una de las cosas que manda la Biblia en Romanos capítulo 12 es: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y a continuación añade algo muy, pero que muy interesante, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que además es santa, agradable y perfecta. Es decir, une la renovación de la mente, la transformación de nuestro ser interior, el crecimiento de nuestro ser interior, de nuestra fe, de nuestra comunión con el Señor, al hecho de poder llegar a saber y a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿No será que muchos creyentes todavía, hasta el día de hoy, mis amados hermanos, no saben cuál es el plan, el diseño, la voluntad de Dios para sus vidas, porque todavía no han sido renovados, transformados en su ser interior, y todavía siguen teniendo esos viejos clichés, esos viejos esquemas, y por eso no logran terminar de discernir y de conocer la voluntad de Dios? Renovarnos, renovar todas y cada una de las áreas de nuestra vida, y para eso, lógicamente, tenemos que ser muy disciplinados y tremendamente exigentes con nosotros mismos. Otro punto importante es: si usted quiere alcanzar grandes objetivos, póngase a corto plazo pequeñas metas. No se proponga el correr 20 kilómetros si usted no es capaz ni de correr 1 kilómetro. En otras palabras, lo que quiero decir es que empiece de a poco. No se agobie porque no puede alcanzar grandes objetivos o grandes metas. Empiece poco a poco. Sea constante, sea perseverante. Y le recuerdo esa palabra preciosa, palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo que el que es fiel, el que es perseverante, el que es constante en las pequeñas cosas, yo lo pondré sobre mayores responsabilidades, sobre mayores áreas de ministerio, sobre mayores áreas de compromiso. Pero todo empieza siendo fieles en lo poco.
aprender a gozarnos en las pequeñeces, en lo insignificante, en lo personal que tal vez nadie sabe o conoce, pero si somos responsables, si somos capaces de cumplir pequeños objetivos, pequeñas metas, cada vez nos costará más ir creciendo y alcanzando mayores objetivos. Y finalmente también me gustaría decirles algo muy importante, y es que rodéese de gente espiritual. Rodéese de personas que le pueden ayudar a crecer, a madurar espiritualmente hablando. Piensen en estos días de clausura, en estos días de cuarentena, en cuántas amistades, en cuántas fiestas o celebraciones, en cuántos eventos han estado y al fin y al cabo has perdido tu tiempo. Has hipotecado el tiempo que era para Dios invirtiéndolo con tus amigos. Has perdido tu tiempo que era para tu familia en cosas que al fin y al cabo no han servido absolutamente para nada y tal vez hasta todo lo contrario. Pon tu lista de prioridades en orden y cuando salgas otra vez a trabajar, a eso que llamamos la vida normal, recapacita y piensa sobre este punto que te estoy diciendo. No sigas perdiendo tiempo en lugares y con personas y con actividades que no te aportan nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Al final te van a arrastrar a su terreno. Al final te vas a olvidar de que lo importante no lo estás haciendo y te estás ocupando y enredando en juguetes y en cosas que te están robando tu fe, te están robando tu santidad, te están robando el tiempo que le correspondía única y exclusivamente al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, vuelvo a leerles el versículo que leíamos en esta tarde. Hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo, hay que saber que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Hay que saber que el esfuerzo que invertimos, la energía, los recursos que invertimos en el reino de Dios no es en vano, no es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Si quieres cosechar, tienes que sembrar, pero sembrar correctamente, sembrar en el reino de Dios, sembrar en las cosas del Señor y no en cosas que te están robando tiempo, que te están robando recursos y al final no has hecho lo importante y no has cumplido con tu objetivo. Pablo tenía muchos motivos para quejarse, humanamente hablando. Pablo tenía muchos motivos para tirar la toalla, pero él sabía perfectamente quién lo había llamado, quién lo había escogido, quién se le había aparecido camino a Damasco. Y él era responsable. Él tenía un altísimo concepto del deber. Y por nada ni por nadie él iba a impedir que le distrajeran, que le arrastraran a terrenos y a actividades ajenas al llamado que él había recibido. Les recuerdo también que a Nehemías intentaron muchas veces llevarlo a una serie de reuniones, llevarlos a un lugar para hablar, para conversar. Evita discusiones absurdas y ridículas. No perdamos el tiempo con personas que no quieren cambiar, con personas que no van en serio, con personas que llevan toda la vida saltando de iglesia en iglesia y al final están igual o peor. Rodéate, pídele al Señor que ponga en tu camino personas, ministerios, hombres y mujeres de fe, que si te tienen que llamar la atención, que lo puedan hacer, que puedan ser tus mentores, tus pastores, tus maestros, tus guías en cierto sentido. Y pídele también al Señor que aparte de tu vida todas aquellas distracciones, todos aquellos juguetes, todas aquellas actividades que no sirven para nada. Ya no podemos seguir perdiendo más el tiempo, hermanos. Dios nos está dando a todos una lección, a unos evidentemente más que otros, pero sobre todas las cosas no volvamos nunca más a perder más el tiempo en cosas que no edifican. Seamos responsables, seamos maduros, seamos firmes y constantes, creciendo, nada de estancamiento, nada de rutina y religiosidad, nada de monotonía, todo lo contrario, creciendo, avanzando, conquistando en el nombre del Señor cada día. Porque dice la Biblia que ya muchos tienen que ser maestros y todavía siguen siendo niños fluctuantes, todavía siguen bebiendo leche en vez de comer alimento sólido. Ese problema lo tuvieron los corintios y ese problema siempre afectó a una parte de la iglesia a lo largo de la historia. Pero sacúdete de todo eso, cambia
renuévate, tómate en serio tu relación con el Señor y conviértete en una persona fiel, perseverante, buscando siempre recursos y ayuda en tu Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar en esta tarde, mis queridos hermanos. Vamos a pedir que en esta tarde, esta palabra que Dios ha traído a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro ser, la podamos poner en práctica y pidámosle al Señor, juntos, unánimemente, por favor: Señor, trae firmeza, trae estabilidad a mi vida. Ayúdame, Señor, a crecer y a madurar y a no perder más el tiempo, sino a mirarte a ti, tomarme muy en serio mi relación contigo y no permitir que nada, que nadie me aparte de tus caminos. Hay una meta que alcanzar, hay objetivos que conquistar, hay un ministerio que cumplir, hay un llamado que obedecer. Dejemos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos tome fuertemente de las manos y podamos cumplir con el objetivo y terminar nuestra vida con aquellas hermosas palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Que el Señor nos ayude a empezar y a terminar con la obra que Él ha puesto sobre nuestros hombros y cumplir con nuestras responsabilidades. Padre Celestial, gracias, gracias de todo corazón, porque el habernos convertido no fue fruto de la casualidad, sino que así como tú te presentaste en la vida de aquellos discípulos y los llamaste, y así como te presentaste en la vida de aquel hombre que perseguía a tu amada iglesia y le cambiaste la vida, también hubo un momento en el que te presentaste en nuestro camino y te conocimos y te aceptamos y te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Te pido, oh Dios, que nos guardes de cualquier distracción. No permita, Señor, que nos enfriemos, que nos apartemos de tus caminos, sino que siempre tú seas nuestra meta, nuestro objetivo, que prosigamos hacia la meta para ver si logramos asir aquello para lo cual un día fui asido por Cristo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome todavía lo que queda adelante, porque aún queda mucho camino por conquistar. Y te pido que se sigan abriendo grandes puertas y nuevas oportunidades y nuevos campos para seguir predicando hasta el último momento de nuestra vida tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a seguir adelante caminando fielmente cada día en los caminos del Señor. Vamos a seguir orando cada día. Vamos a seguir adelante leyendo su palabra. Ella es la base y el fundamento de nuestra vida. Y cuando vemos esas edificaciones, esos edificios gigantescos, recuerden siempre que debajo, no se ve, pero que debajo hay unos cimientos inmensos que son los que le dan estabilidad y firmeza a lo que podemos ver con nuestros ojos. Así que si queremos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, pongamos una buena base, un buen cimiento, y no hay mejor cimiento que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos este culto en esta tarde cantando una canción a nuestro Dios y les emplazo mañana a las 9 en punto de la mañana, hora de Tenerife, en el devocional de mañana, en el que estaremos, por supuesto, otra vez compartiendo la palabra del Señor. Sigo pidiendo oración por todos los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos y por distintos motivos necesitan de nuestro apoyo. Orar por nuestra hermana Rosy. Ojalá esté viendo, quiera el Señor que esté viendo el culto en este momento. Le mandamos una palabra de ánimo y de aliento a nuestra hermana Rosy. Seguimos orando por nuestra hermana Pilar. Seguimos orando por tantos amigos y pastores que han sido afectados en este tiempo por este virus. Que el Señor traiga libertad, que el Señor traiga salud, firmeza y sobre todo que nuestra fe en este tiempo no decaiga. Que el Señor les bendiga y el próximo día de culto será, Dios mediante, el domingo. No les digo salúdense los unos a los otros porque ahora mismo no se puede hacer, pero desde aquí Elena, Miriam y yo les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Que el Señor les guarde y les bendiga muy ricamente. Bendiciones para todos.